tal, amigos? Muy buenas noches con ustedes esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con varios temas a tratar en este resumen semanal de noticias. Tenemos que hablar sobre la pandemia y lo que le costó al gobierno la aprobación de un nuevo estado de emergencia. También las sugerencias de la Junta Central Electoral para modificar la ley de partidos y régimen electoral. También tenemos que hablar sobre justicia y corrupción, los casos que tiene el Ministerio Público y los que ha llevado compras y contrataciones y la Dirección de Ética, incluyendo el asfalto de Gonzalo Castillo. Y claro, el caso de la intervención de Leonel Fernández en un discurso que se destaca por dos cosas. Por decirle no a la reforma constitucional para consagrar la independencia del Ministerio Público y críticas al manejo económico del gobierno, con datos que les responde el Banco Central enmendándole la plana. Esos son los temas de este sábado. Quédense con nosotros, regresamos de inmediato. Bueno, esta semana Salud Pública realizó su acostumbrada rueda de prensa y allí confirmaron que sigue siendo la variante Gamma la que está predominando en República Dominicana, aunque todavía no se detectan casos de la variante Delta. Vamos a ver lo que dijeron en rueda de prensa. Hay que insistir en que no podemos bajar la guardia. Hay que decirlo en voz alta, que debemos seguir usando mascarilla, debemos hacer higiene de manos, debemos vacunarnos. La gran discusión esta semana fue la extensión del estado de emergencia. Muchas personas tienen aquí la sensación de que ya superamos la pandemia porque se quitó el toque de queda en el Gran Santo Domingo y en la provincia de la Altagracia, porque son las provincias que han vacunado a más del 70% de su población. Pero las demás provincias siguen teniendo dificultades. Así que creo que se trata de aprovechar el hecho de que mucha gente está, dicho en dominicano, harta de estas medidas de restricción, pero el problema es que entre hartarse y morirse hay mucha diferencia. Entonces, las autoridades están en la obligación de proteger a la población, obviamente. Y en el Congreso dio trabajo aprobar el estado de emergencia por 45 días más. La pregunta es si todavía se justifica y es necesario, sobre todo cuando el mismo gobierno ha comunicado la disminución de todos los indicadores de manera drástica en las últimas semanas. E incluso el propio presidente Luis Abinader, cuando habló al país la semana pasada, habló de cómo se ha controlado la pandemia y cómo tenemos unos niveles ya muy bajos de ocupación hospitalaria, de fallecimientos, de positividad. La pregunta es entonces, ¿y cómo se ha ido dando la apertura en la economía, el desmonte del toque de queda y todo lo demás, si todavía se justifica y es necesario un estado de emergencia? Y la discusión cobró más sazón, digamos, en el Senado, porque en la Cámara de Diputados se aprobó en segunda lectura sin mayores inconvenientes. Pero en el Senado, la oposición no votó a favor de la extensión del estado de emergencia, salvo uno o dos senadores, tanto Fuerza del Pueblo como el PLD se opusieron a la extensión del toque de queda y lo hicieron después de una visita que hizo el ministro de Salud a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde, según ellos, el ministro les dijo que en parte se estaba solicitando porque se podía prever un rebrote para octubre. Y lo que dijeron varios senadores e incluso constitucionalistas es que no se pueden establecer estados de emergencia preventivos, que eso la Constitución no lo pondera. En eso tienen razón. Esa es la realidad. De todas maneras, a mí me parece preferible precaver, ¿verdad?
Pero bueno. Pero, bueno, lo aprobaron, al final lo aprobaron, Sí. solo con el voto del PRM y votos del Partido Reformista, como el de Rogelio Genao, bueno, el único voto, el de Rogelio Genao del Partido Reformista, y hubo un disidente de la Fuerza del Pueblo, que fue Antonio Mar. Sí, bueno, entonces así fue la situación. Finalmente fue aprobado por 45 días más el estado de emergencia. Veamos. El Congreso Nacional, ahora más que un sello gomígrafo, se haya convertido en una sucursal del Poder Ejecutivo, donde todos los proyectos del Poder Ejecutivo se aprueban sin ningún tipo de cuestionamiento. En abril de 2020, cuando se aprobó el primer estado de emergencia, la tasa de positividad de la República Dominicana al COVID-19 era de un 38%, con más de 12 muertos promedio diario. Hoy esa tasa de positividad está por debajo de un 5%. Este gobierno tiene un año en ejercicio y ese año lo ha tenido dentro de un estado de emergencia. ¿Por qué prolongar este estado de emergencia cuando el estado de emergencia en una situación como esta, para lo único que le sirve al gobierno es para seguir teniendo la facultad y la posibilidad de seguir haciendo compras sin necesidad de cumplir con los parámetros que la ley de contratación pública establece? Bueno, después de aprobado el estado de emergencia, entonces opinaron varios médicos que dijeron lo siguiente. Sabemos que la educación del pueblo dominicano, que si le da mucho paso, entonces sabemos que va a haber mucho teteo y muchos problemas. El COVID está bajando, pero todavía no se ha ido. Debemos mantener todo lo que son todas las reglas para evitar contagiarnos y para que esto ya definitivamente se vaya. El señor presidente de la República ha connotado y ha dado señales de que la salud le importa al pueblo dominicano. O sea que soltamos a la población que se ha acogido y a la vez mantener su aislamiento y respetar los protocolos establecidos. Bueno, finalmente continuaremos durante 45 días más en estado de emergencia y ojalá que ese rebrote que podría ocurrir, según el ministro de Salud, no se dé. Pero el mes que viene, en unas cuantas semanas, iniciarán las clases de manera presencial en todo el sistema educativo dominicano. Por eso es importante, y creo que hace falta, que las autoridades estén en este momento haciendo otro llamado a los padres de adolescentes de mayores de 12 años que todavía no se han vacunado para que lo hagan, porque en un mes podrían recibir su segunda dosis y ya estarían listos para el inicio de las clases. Aquí hay un problema con la vacunación, que es el opuesto al que tienen muchos otros países con problemas para la vacunación. El problema de los demás es que no hay vacuna. Y aquí se buscaron todas las vacunas que eran necesarias. Se vacunó mucha gente al principio y ahora casi no está yendo gente a vacunarse. Parece que los que se querían vacunar se vacunaron. Se pudiera interpretar así. Y entonces están protestando por estado de emergencia y por medidas de restricción, pero no se van a vacunar. Entonces, aquí comenzaron a vacunar casa por casa. Yo no sé hasta dónde se puede hacer en toda la población esa vacunación casa por casa. Hay que reforzar las campañas para persuadir a la gente de que cuide su vida. No, que eso lo habían anunciado, que iban a ir casa por casa a buscar a los no vacunados. Comenzaron, pero yo no sé hasta dónde eso es tan efectivo. Y mira que esta semana también compartieron los resultados los primeros resultados de la investigación que se hizo de la vacuna Sinovac aquí en República Dominicana, y la información que dio el Ministerio de Salud es que los resultados fueron muy positivos en cuanto a cobertura y evitar hospitalizaciones para las personas que se vacunaron con la Sinovac. Que a muchos les dio, pero no necesitaron hospitalización. No necesitaron hospitalización. Y al final es el objetivo, que si te da, no te compliques y no te mueras. Exactamente. Y hubo pocos fallecimientos, principalmente de personas que se vacunaron, pero que tenían concurrencia de varias morbilidades. Por ejemplo, personas que tenían cardiopatías y al mismo tiempo problemas renales y diabetes,
hipertensión arterial, en fin, morbilidades que son peligrosas y al juntarse, además con otra enfermedad gravísima que es la edad, entonces eso los hizo más vulnerables. Pero en definitiva, la vacunación con la Sinovac fue una tabla de salvación para el pueblo dominicano. Y mientras en otros lugares la gente quiere acceder a las vacunas y se tiene que esperar, aquí están las vacunas ahí y hay gente que dice que no. Aquí hubo un pastor evangélico que tiene mucho arraigo que dijo que por la vacuna entraba el maligno al cuerpo humano. Es decir, dígame usted, por un lado la ciencia luchando para preservar vidas y por el otro lado creencias absurdas haciendo el trabajo contrario. Hay que decir que esas iglesias de esa misma congregación se reunieron y dijeron hay que vacunarse. Y un cardenal, el cardenal Baker, que era antivacunas en los Estados Unidos, el COVID dio cuenta de él. Y el Papa entonces reiteró que vacunarse es un acto de amor a sí mismo y hacia el prójimo. Entonces parece increíble que religiosos no exhorten a las personas a hacer ese acto de amor a sí mismo y al prójimo, de vacunarse para que nos inmunicemos todos. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con la Junta Central Electoral y su propuesta de ley de partidos. La Junta Central Electoral presentó un proyecto de modificación a la ley de partidos con varios puntos interesantes. Sí, uno de ellos, la reducción de la inversión en campaña y de la asistencia económica del Estado a los partidos políticos. Eso puede provocar muchos problemas porque a los partidos, cuando le hablan de sus cuartos, se insubordinan. Ese dinero que sale del pueblo dominicano, ellos no juegan con eso. Fíjate que quieren quitar del Código Penal la facultad de someter a los partidos a la justicia cuando están administrando millares y millares de millones de pesos del pueblo dominicano. Mira, para que tú te hagas una idea de la reducción que está planteando la Junta Central Electoral, el monto permitido para gastar en una campaña presidencial pasaría de 922 millones, el tope que está actualmente, a 322 millones. O sea, estamos hablando de una reducción de 500 millones. Bien, porque ¿qué se hace con ese dinero? Además de comprar gente, embadurnar el país entero, convertirlo en un basurero. Claro. Y eso no es necesario. Oye, en la pre-campaña de 527, o sea, ahora mismo el tope en pre-campaña son 527 millones de pesos. La Junta propone bajarlo a 131 millones. Bien. Para el nivel congresional, por ejemplo, se establece que los postulantes, en el nivel presidencial, los postulantes presidenciales pueden gastar 70 pesos por electores hábiles. Lo que propone el proyecto es reducirlo a 17.50 pesos. De 70 a 17.50. Exactamente. Y para el nivel congresual, llevarlo de 60 pesos a 15 pesos por electores. Y tú dices, bueno, 60 pesos, 15 pesos, eso no suena mucho, pero cuando tú son millones de electores. Por la cantidad de votantes, por ejemplo, para la senaduría de la provincia de Santo Domingo, que es la que tiene más habitantes. ¿Cuántos votantes hay en la provincia de Santo Domingo? Casi 1,5 millones. Casi 1,5 millones de votantes. Cuando tú multiplicas eso por 60, mira, vamos a hacer el ejercicio ahora mismo. 1.500.000 por 60. 90 millones por candidato. Ojo,
por cada candidato. Por candidato. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que solo una persona que tiene acceso a grandes cantidades de dinero puede ser candidato. Exacto. El pobre y el clase media están prohibidos de aspirar. Así mismo. Impedidos de aspirar. Así mismo. Eso está diseñado así para eso, para excluir a los que menos tienen. Eso es todo. Bueno, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, dijeron que están preparados para estudiar de inmediato el proyecto de modificación, que hay que decir, esa propuesta de la Junta Central Electoral ha caído bien en la sociedad. Vamos a ver cómo caen los partidos. Diputados de distintos partidos dijeron estar de acuerdo con la modificación, pero ya veremos a la hora de tomar las decisiones. Veamos. De modo que los preceptos legislativos que rigen el proceso electoral, tales como la paridad de género, % de reservas de candidaturas, competencia del órgano administrativo y jurisdiccional, plazos, infracciones y sanciones, estén claramente establecidos. Una parte muy importante, son muchas las reformas que propone la Junta, pero una muy importante es garantizar la equidad de género en la candidatura, porque los partidos le hacen muchas trampas a las mujeres. Así que eso debe ser también bienvenido. Solamente hay que ver la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y de las alcaldías en el país para darse cuenta, y del gabinete presidencial. Solamente hay que ver la composición para que tú te des cuenta lo excluidas que están las mujeres de la política. Otro punto también, ya para finalizar, es eliminar el voto preferencial en los regidores. Así que de todo eso se va a estar discutiendo en este proyecto que ha sometido la Junta Central Electoral. Los que no quieran reducir el dinero para los partidos van a buscar alegato en todas las otras propuestas. Van a decir que es por lo de las mujeres, que es por lo de los regidores, y van a coger cualquier pretexto para oponerse a eso. Ojalá que no. Esa propuesta de la Junta es muy buena. Sin embargo, tiene que venir acompañada de fiscalización de que se cumpla, porque la actual ley de partidos, aunque debería bajar esos montos, establece una serie de sanciones, de parámetros que tampoco se han cumplido. Porque mira tú, por ejemplo, el diputado de Santiago, que hoy está preso en Estados Unidos por narcotráfico, como la misma Junta dijo que violó los topes, que no reportaban los gastos, que se hacían pagos en efectivo, que los otros candidatos también denunciaron el derroche de dinero, cómo era imposible competir contra este señor que andaba regalando dinero por todas partes. ¿Pasó algo? No. Él fue electo diputado y ahí estaba en su curul hasta que los gringos se lo cogieron preso. Sí. No pasó nada. Ya no está en su curul, sino en la celda, pero porque le echaron el guante por allá. Claro, hay que decir que con colaboración dominicana. Lo que quiero decir es que violar la ley de partido no le significó nada, no importó. Entonces, todas estas medidas que propone la Junta deben venir acompañadas de fiscalización de que se cumplan. Bueno, en el próximo segmento hablaremos de justicia y de corrupción porque se siguen moviendo cosas en ese ámbito. Diana, hay una nueva costumbre que no es muy sana para la sociedad, a nuestro juicio, y es que ahora las barras de defensa de los acusados de corrupción forman equipos de comunicación. Es decir, contratan periodistas, camarógrafos, fotógrafos, y entonces ellos hacen reportes con su versión de las audiencias y lamentablemente muchos medios acogen esos trabajos que le mandan, que le manda esa parte interesada. Sí, las notas de prensa la publican tal cual. Pero como si fuera noticia que la han buscado ellos mismos. Sí, exacto. Y tú has visto titulares como defensa de Díaz Rúa destruye las acusaciones del Ministerio Público. Otros dicen a los jueces no le va a quedar más opción
que descargar a Rondón, en fin. Y son notas de prensa hechas por esos equipos de comunicación que contratan los imputados y que están presentes en las audiencias. Y entonces a muchos reporteros que van, que a lo mejor no han profundizado mucho en los temas de justicia como le corresponde a los periodistas cuando tienen que cubrir esa fuente, pues le facilitan el trabajo, pero ¿a cambio de qué? Sí, mira, de que salga el tema distorsionado por unas versiones interesadas de parte de los acusados. No, el que cree que tiene que pelear en la opinión pública es porque en los tribunales está muy flojo. Porque el que tiene su caso bien amarrado, en su defensa bien amarrada, sólida, sí, con argumentos en la justicia, no tiene que salir a buscar opinión pública. Así es. Que lo respalde. Así mismo es. Mira, entre esos casos está el de Alexis Medina, que buscaba una vez más que se le modificara su medida de coerción, lo cual no fue complacido por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Quería prisión domiciliaria y el tercer juzgado de instrucción dijo que no. Lo dejó en Najayo. Veamos. 9 jueces han establecido que la investigación del Ministerio Público tiene prueba más que suficiente. Hoy existen pruebas, cientos de pruebas que corroboran inclusive hechos muy graves que no estaban reseñados en la medida de coerción. La doctora Milagros Ortiz Bosch recibió un homenaje el lunes de esta semana por parte del Senado por su trayectoria política. Ya tiene más de 80 años y es una política activa, ahora una funcionaria activa como directora de ética gubernamental. Ella valoró positivamente el hecho de que el Estado Dominicano se constituyera en actor civil en el caso Pulpo en contra de Alexis Medina Sánchez y compartes. Creo que es prudente porque primero son intereses del Estado lo que se están discutiendo, fondos estatales, y constituirnos en parte civil también es tratar de que el fondo que no se utilizó en la dirección correcta pueda ser rescatado. Creo que es un acto de seriedad, de responsabilidad sobre el Estado del gobierno dominicano. Pero además, Diana, activa moviendo casos. Por ejemplo, ella encontró archivado en ética gubernamental el expediente de Gonzalo Castillo y el asfalto caliente, que fueron los actos de corrupción que denunciaron 2 periodistas, Alicia Ortega y Marino Zapete. Ellos no denunciaron los mismos casos. Se refiere a lo mismo, al mismo tipo de corrupción, pero a casos específicos diferentes. Uno por 11,000 y pico de millones de pesos, otro por 2,000 y pico de millones de pesos. Entonces, eso se le llevó en su momento a ética gubernamental y lo guardaron. Milagros Ortiz Bosch encontró eso ahí guardado y se lo entregó al Ministerio Público. De manera que ahora vamos a tener otro nuevo caso. No sé qué ejemplar de la fauna marina constituirá el nombre de ese caso que harán con el asfalto caliente. Sí. Bueno, porque es que tú recuerdas que cuando se hizo la denuncia pública, tanto Alicia Ortega como Marino Zapete, lo que hizo Gonzalo Castillo en ese momento fue llevarle el caso a ética, llevárselo a Lidio Cadet. Él dijo, a Lidio Cadet que lo guardó. Le mandó una carta presentándole ese caso y Lidio Cadet lo archivó y eso fue lo que encontró Milagros. Entonces, como está ahí... Y Milagros lo desarchivó. Exacto, exactamente. Recordemos, por haber denunciado eso, fíjate, esa denuncia tuvo varias características interesantísimas. Uno fue que se basaron en documentos oficiales del mismo gobierno del PLD. Y con esos documentos mostraron que se violó la ley de licitaciones, la ley de compra, todo eso. Pero no se conformaron con eso. Por ejemplo, Marino
llevó los documentos de prueba que tenía a los organismos oficiales correspondientes, como el Ministerio de Administración Pública y otros, la Contraloría, por ejemplo, para que le certificaran que esos documentos eran auténticos, y se los certificaron porque eran auténticos. Y con esos documentos oficiales hicieron la denuncia. Y aún así, Lidio Cadet la archivó. Sí. Y aún así, entonces, como en uno de esos estaba implicada una hermana del entonces procurador Jean Alain Rodríguez, entonces, a través de ella le pusieron una querella por injuria y difamación a Marino Zapete y lo llevaron a la justicia. Sí, pero oye, pero el tiempo se va encargando de poner todo en su lugar. Sí, porque fíjate claro. tú, como en el caso de Marino Zapete, que después de denunciar eso, lo demandan a él, lo sacaron de su lugar de trabajo, el Lidio Cadet archiva, Sí. no encontró elementos, ¿verdad que sí? Penales. Por presiones del procurador le sacaron el programa Bueno, del canal donde estaba. Pues ahora Ética sí encuentra elementos como para que la justicia investigue ese caso. Pero no solamente con Marino Zapete, sino el caso del concurso de los fiscales. El primer concurso que fue denunciado por Edith Febles y que todos conocemos su resultado, que al final terminaron poniendo exactamente a quien ella había dicho que iban a poner, un concurso amañado, pues cuando intentaron hacer el segundo, ya la opinión pública estaba advertida de cómo era que se hacía el asunto y le dio más trabajo. Fue a principios de la pandemia, pero además porque varios fiscales se opusieron al concurso y lo llevaron al Tribunal Superior Administrativo. El de los fiscales, Edith Febles dijo, eso va a ser manipulado y van a poner, eso es para nombrar a fulano, mengana, sultana, perencejo, y dijo los nombres. Y aún después de la denuncia pusieron a esos mismos encabezados por la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Ese es uno. Y le costó su trabajo, ¿eh? A ella, a doña Altagracia, a Ricardo Nieves, les costó su trabajo. Sí, señor, por haber hecho esa denuncia. Entonces, a unos lo sacaron y los otros se fueron en solidaridad del trabajo que tenían. Ahora, ¿qué pasa? Que se trató entonces de hacer otro concurso para los aspirantes a fiscalizadores, que ese fue el que fue anulado ahora. Exacto. Por el Consejo Superior del Ministerio Público. Eso era para cubrir 220 plazas en distritos judiciales y eso fue en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Es decir, los presidentes del PLD y ese tema de la República que eran del PLD, y eso lo vamos a tratar en el último segmento específicamente con lo de Leonel. Tanto Leonel como Danilo llenaron el Ministerio Público de su gente y por eso el no al lugar a Félix Bautista, el archivo definitivo a Félix Bautista, el no al lugar a Félix Bautista y el archivo definitivo a Víctor Díaz. Entonces, pero esto de los fiscalizadores te indica que el plan era copar el Ministerio Público. Claro. Desde los puestos inferiores. Todo. Para que cuando hubiera oportunidades de ascenso tuvieran que tomarlo de los conmilitones políticos que ellos pusieron abajo. Claro. Entonces, por eso la necesidad de hacer una labor en el Ministerio Público para revertir. Y por eso, aunque la ley lo dijera, lo de la independencia del Ministerio Público, era una burla. Entonces vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre ese discurso del expresidente Leonel Fernández en el que se refirió a la propuesta del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución. Ya volvemos. Así es. Bueno, esta semana se informó que el presidente Abinader estaba convocando, iba a comenzar a enviar las invitaciones para convocar a toda la oposición, a todas las fuerzas políticas, a
buscar un consenso para independizar, entre otras cosas, el Ministerio Público, para aprobar una lista de 12 de reformas que él propuso la semana anterior en su discurso del 16 de agosto, que no fue de rendición de cuentas, aunque hay mucha gente confundida con eso. El caso es que él propone varias reformas, pero una fundamental para consagrar en la Constitución la independencia del Ministerio Público, que el presidente no pueda nombrar a la cabeza del Ministerio Público, para que sean poderes independientes y no dependientes, como lo fueron durante todos los gobiernos del PLD, pero no solo del PLD, también en el que tuvo el PRD, y a los de Balaguer ni hablar. Entonces, eso nunca lo reformaron. Y obviamente aquí la gente salió a la calle a reclamar justicia independiente. Y el partido que asumió eso y el candidato que asumió eso ganó. Y no fue casualidad. La gente se hartó al ver, por ejemplo, a Félix Bautista salir con uno al lugar haciendo así la 2L al derecho y al revés. Bueno, ahí lo ven. Ahí lo ven. Es decir, él está diciendo quién fue que lo mandó a soltar. Con eso. Pero vamos a escuchar el pedacito del discurso de Leonel Fernández, donde él dice que la reforma es innecesaria. Con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Escuchemos bien lo que él dice, diciendo que él tenía la idea de llevar a la Constitución que el presidente no pudiera nombrar al Procurador General de la República porque entonces no era independiente si lo nombraba el presidente. Y lo ilustró con un ejemplo real. El fiscal general de Colombia estaba haciéndole una investigación por corrupción al presidente Samper, Ernesto Samper. Y el mismo Leonel explica, si lo hubiera nombrado el presidente Samper, lo único que tenía que hacer era destituirlo. Entonces, pues eso no puede ser, decía él. Es decir, que hace mucho tiempo que él sabe cómo es la independencia del Ministerio Público y ahora quiere confundir a los dominicanos con esta pretensión. En condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende. También se refirió a la economía para atacar al gobierno y señaló que la recuperación económica y los números de crecimiento que dio el gobierno fueron una manipulación hecha en el Banco Central. Él dijo que esa recuperación económica se debe a un rebote estadístico. Ese término se refiere a una manipulación comparativa, que tú comparas un número no con el que lo tienes que comparar, sino con otro muy diferente. Pero interesante. Para que el tuyo luzca más. Interesante, porque el que hace los cálculos es el mismo que lo hacía cuando era él, el presidente. El gobernador del Banco Central tiene, desde que Leonel Fernández asumió por segunda vez, siendo la cabeza del Banco Central. Entonces fue la cabeza del Banco Central durante sus últimos 8 años
durante el gobierno de Danilo Medina y ahora con Luis Abinader. Es la misma persona que hace los numeritos. Héctor Valdés Albizu por primera vez responde a una crítica porque fue directo a él, que él era el que estaba manipulando y falseando. Entonces, le demostró lo contrario, que la comparación del primer semestre del 2021 se hizo con el primer semestre del 2019 para ser justo, porque el del 20 había una pandemia. Entonces lo comparó con el último que hubo sin pandemia y es más el crecimiento ahora en este año del 2021 que en el 2019. Pero además dice que los cálculos, las estimaciones que hace el Banco Central están supervisadas por el Fondo Monetario Internacional, por la Organización de las Naciones Unidas y por la Organización Internacional del Trabajo, y que él lo sabe. Entonces, dice él que lo que dijo Leonel Fernández cuando dijo que al final del año el crecimiento va a ser de 0.3%, es decir, casi 1%, no, menos de 1%, perdón. Y dice el Banco Central que en lugar del 0.3% que dice Leonel Fernández, va a ser de 3%. Pero mira, es decir, 10 veces más de lo que dice Leonel. Tanto él como Danilo. Y a ese modelo fue que este país le dijo que no. Sí, viven promoviendo una idea para meterle en la cabeza a la gente que estos no saben gobernar. Y los que no saben gobernar son ellos, porque no saben gobernar si no tienen toda la justicia en un puño para que no puedan meterle preso a sus ministros y quién sabe si a ellos. Por eso hoy hay hermanos y cuñados del expresidente que están en la cárcel. Acabamos de decir que les ratificaron la prisión preventiva a Alexis Medina. Entonces, no saben gobernar si no controlan al procurador, al presidente de la Suprema Corte, a los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte, que son los que tratan los casos de corrupción, y todos los estamentos de la justicia. No saben gobernar si no es así. Y qué bueno que ha venido un presidente que ha dicho, aquí no se va a controlar nada. Tienen que estar los políticos fuera de el Ministerio Público, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Constitucional y de todos esos organismos. Entonces un presidente que si le da la gana pone a su canchanchane y nadie le dice nada porque ya esa es la costumbre. Esa es la norma. Dice, ninguno de nosotros podría cuestionar. Yo quiero personas independientes para que haya una verdadera fiscalización de lo que hace el gobierno. Y la oposición, en lugar de decirle, qué bueno, está bien, vamos a poner independiente, dice, no, así no. Es necesario. Y ya eso no es necesario, yo lo puse. No y después que lo puse ahí a Radamés Jiménez. Y después pusimos a Domínguez Brito y a Jean Alain Rodríguez a hacer lo que hizo. ¿Verdad? Entonces, creyendo que la gente aquí... Hoy preso, vamos a decirlo así, hoy preso. Hoy preso. Hoy preso. Hoy mira, preso. Yo creo que se nos acabó. Yo creo que están planteadas las cosas para el 2024. Están los que quieren volver a la justicia en un puño para garantizar impunidad y para que se robe sin susto. Y los que dicen, no, queremos que la justicia meta preso incluso a los de nosotros cuando roben. Bueno, eso es todo lo que hay. Este lunes el presidente Abinader presentará cuál va a ser su propuesta de reforma constitucional y ya entonces ahí debatiremos más ampliamente, punto por punto, qué es lo que se piensa someter al Congreso Nacional. Hemos llegado al final por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Uchi Lora, Diana Lora con todos ustedes aquí en esta misma semana. Hasta entonces.